A partir de la información que encontramos en estas tablas, podemos encontrar o calcular el volumen de algunos cuerpos geométricos. Por ejemplo, para el cubo, recordemos que el cubo está formado por caras cuadradas, ¿cierto? Y cada cara tiene aristas. Y las aristas son del mismo tamaño. Cada arista es del mismo tamaño, por lo mismo que cada cara es cuadrada, entonces como cada cara es cuadrada, sus aristas miden lo mismo. Bueno, entonces miren que para calcular el volumen de cada uno de estos cuerpos geométricos basta con reemplazar en las formulitas. Entonces miren qué me dice la primera. La primera me dice que el volumen es igual a la medida de la arista del cubo, ¿sí? Es decir, arista por arista por arista. Entonces, recordemos que en todos los cuerpos geométricos encontramos las tres dimensiones, el largo, el ancho y el alto. Entonces, la medida del largo, aquí vamos a suponer, estos poliedros nosotros los hicimos en clase. Entonces, vamos a calcular el volumen de este cubo. 5 centímetros de largo, 5 de ancho y 5 de alto. Entonces, en este caso, arista por arista por arista. 5 por 5, 25. Y 25 por 5, 125. Eso quiere decir que el volumen de este cubo es igual a 125 centímetros cúbicos, es decir, elevado a la 3 porque es volumen. Entonces, o también simplemente basta con colocar aquí la medida de la arista, que es 5, y elevarlo a la 3. Pero recuerden que 5 elevado a la 3 es lo mismo que 5 por 5 por 5. Bueno, pero digamos que tengo un paralelepípedo, es decir, un prisma que tiene base rectangular. Entonces, ¿qué debo hacer? Para calcular su volumen, basta solamente con multiplicar la medida del largo por el ancho y por el alto, ¿sí? Con que multiplique el largo por el ancho y por el alto, ya encuentro el volumen del paralelepípedo. Para los prismas, para cualquier tipo de prisma, siempre, 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 el proceso es primero calcular el área de la base. Solamente se calcula una vez. Cuando lo hacíamos con el área, calculábamos la de las dos bases más la de las caras laterales. Aquí en el volumen me dice que la formulita simplemente es calcular el área de su base, una sola, y multiplicarla por la medida de la altura. Y ya, no es más. Ah, bueno, entonces, en este caso, nos dan ahí el sopletico. Miren, AB, área de la base, y H, la medida de la altura. Para la esfera, en este caso nos dice que el volumen es igual, para calcularlo, a 4/3 por pi por el radio elevado a la 3. Bueno, y esa fórmula tan difícil, simplemente aquí ¿qué debemos hacer? Multiplicar 4 por la medida de pi por la medida del radio elevado a la 3. Y el resultado que nos dé de toda esa multiplicación debemos dividirlo entre 3. Y eso es todo, no hay que hacer nada más. Se asusta uno de entrada como lo ve, pero simplemente es multiplicar a 4 por el valor de pi y por el valor que nos dé el radio al elevarlo a la 3. Cuando ya tengamos la multiplicación de esas tres cositas, lo dividimos entre 3 y ya está. Ahora, si debemos calcular el volumen de una pirámide, no importa el tipo de pirámide, puede ser triangular, puede ser rectangular, puede ser cuadrada. Para cualquier tipo de pirámide, no importa su base, la forma de su base, la fórmula siempre es 1/3 del área de la base por la altura. ¿Por qué no importa? Porque en este caso, primero tenemos que calcular el área de la base. Si es un polígono regular, nosotros ya sabemos que es perímetro por apotema dividido en 2. Esa sería la forma para calcular el área de la base. Y el resultado que nos dé del cálculo del área de la base lo debemos multiplicar por la altura de la pirámide. Entonces, y ya cuando hagamos esa multiplicación, es decir, el área de la base por la altura, lo dividimos entre 3 y eso es todo. Y así mismo para el cilindro, entonces acá en este simplemente reemplazamos los datos. Entonces, ¿qué vamos a reemplazar? El valor de pi por el valor del radio que nos den elevado al cuadrado, por la medida de la altura. Y multiplicamos todo y ya, esa es la forma de encontrar el volumen. Y ahora para el cono nos dice que es 1/3 de pi por radio elevado a la 2 por la altura. Entonces aquí hacemos el proceso muy similar a estos. Simplemente, ¿qué hacemos? Primero resolvemos, reemplazamos los datos. Primero siempre reemplazar los datos del problema.
o del ejercicio. Luego, cuando ya tengamos reemplazados los datos, multiplicamos a pi por el valor del radio y por la medida de la altura. Cuando ya tengamos esto solucionado, incluso con la potencia, el resultado que nos dé de esa multiplicación lo dividimos entre 3 y así calculamos el volumen del cono. Vamos a resolver este problema. Dice, un diamante tiene forma de octaedro regular. Con las medidas que se indican en la figura, ¿cuál es el costo del diamante si se sabe que cada centímetro cúbico de diamante de esta calidad tiene un valor de 16 millones? Bueno, tenemos las medidas, nos dan de arista que tiene 0,8. La altura total del octaedro es igual a 1,13 centímetros. Y también nos dice que el costo por centímetro cúbico es igual a 16 millones. Nosotros tenemos que saber, en este caso, el volumen. Porque el volumen está dado, en este caso, según las medidas, en centímetros cúbicos. Entonces, por eso sé que debemos calcular el volumen del octaedro regular. Pero bueno, entonces nosotros miramos entre todas estas formulitas que nos muestran aquí, a ver cuál es la que nos permite calcular el volumen del octaedro. Y observamos en detalle a ver cuál más se le asemeja, ¿cierto? Entonces miramos, puede ser entre la pirámide y el cono, ¿cierto? Pero no tiene base circular, así que el cono descartado. Y puede ser una pirámide. ¿Por qué? Porque miren, aquí tengo el octaedro, todas sus caras son iguales. Si solamente nosotros, si no tuviera la parte de abajo, solamente esta que les estoy mostrando, vemos que es una pirámide, ¿cierto? Entonces, el octaedro se forma a partir de la unión de dos pirámides, ¿sí? Iguales, de base cuadrada. Entonces, listo, ya lo tenemos. La formulita que debemos utilizar en este caso es esta. Volumen igual a 1/3 de la área de la base por la altura. Y aquí la vamos a utilizar. Entonces, ¿qué necesitamos para poderla encontrar? Calcular el área de la base y el resultado que nos dé multiplicarlo por la altura y el resultado que nos dé dividirlo en 3. Bueno, pero empecemos por partecitas. Calculemos el área de la base. ¿Cuál es la base? En este caso, la base es esto que me permite que se unan las dos pirámides para formar el octaedro, ¿cierto? Es decir, esto es la base. Aquí voy a pegar la otra pirámide para formar el octaedro. Entonces, bueno, como la base es cuadrada, entonces para calcular el área de un cuadrado multiplicamos lado por lado. ¿Cuánto tiene de lado? 0,8. Miren, aquí dice 0,8. Ah, entonces 0,8 por 0,8, hacemos la multiplicación aparte y nos da 0,64 centímetros cuadrados porque es exacto. Listo, ya tengo el área de la base. La guardo ahí quietica porque ahorita la necesito. Vamos a resaltarla con rojito. Ya la tengo. Ahora, resulta que necesitamos calcular, ya teniendo el área de la base, ya casi que podemos calcular el volumen porque nos falta tener la altura. Pero miren que nos dan la altura del octaedro. Y recordemos que nosotros cogimos la mitad del octaedro, que es la pirámide que está, por ejemplo, digamos aquí en la base, aquí encima está una pirámide y aquí debajo está la otra, ¿cierto? Entonces, pues de la mitad hacia arriba es la altura y pues de la mitad hacia abajo también es la altura de la pirámide. Entonces, como estamos cogiendo la que está encima de la base y 1,13 es la medida de la altura de todo el octaedro, entonces ese 1,13 lo dividimos entre 2. Y encontramos que solamente la altura de una pirámide de esas es igual a 0,565 centímetros. Ya podemos ahora sí calcular el volumen. Entonces, 1/3, miren, reemplazamos por área de la base, ya la teníamos que nos dio 0,64 por la altura que es 0,565. Ahora multiplicamos todo esto. 1 por 0,64, 0,64. Y por 0,565 nos da 0,3616. Todo eso lo dividimos entre 3. Al hacer esta división encontramos que este es el resultado. Eso quiere decir que el volumen de solamente una pirámide de las que forma ese octaedro
es esta. Este es el volumen. Pero como necesitamos saber el volumen total de todo el octaedro, pues entonces ya tenemos la de arriba, pues ahora sumemos con la de abajo o simplemente multipliquemos por 2. Entonces, 0,1205 centímetros cúbicos lo multiplicamos por 2 y encontramos que el volumen es igual a 0,241. Ya lo tenemos, el volumen de todo el octaedro es esto. Pero resulta que ahora nos falta resolver el problema, esa pregunta que nos daban. Aquí nos planteaban que por centímetro cúbico se gastan 16 millones. Es como si nos mencionaran que un huevo cuesta 500 pesos. Entonces, ¿que cuánto costarán? No sé, 7 huevos. Ah, bueno, entonces nosotros sabemos que 7 lo multiplicamos por 5 y ahí ya encontramos el resultado, ¿cierto? 7 por los 500. Bueno, pero en este caso, pues los 16 millones lo vamos a multiplicar por estos centímetros cúbicos que encontramos que era el volumen. 16 millones por 0,241 nos da 3.856.000. Eso quiere decir que teniendo en cuenta este diamante en forma de octaedro, el costo para él es de 3.856.000. Y listo, ya resolvimos nuestro problema. Y miren que si comparamos los datos, miren, por un centímetro cúbico, el costo es de 16 millones. Pero miren que el resultado que nos dio ni siquiera hace la unidad. Eso quiere decir que es menor que esos 16 millones. Y miren, comprobamos y sí, 3.856.000. Entonces, bueno, esa es la solución de este problema.